Swiss Hotel Moraira de José Antonio León. Swiss Hotel Moraira. Bueno, creo que está siendo un gran éxito, ya lo es por el simple hecho de que esté Juan Mari Arzac aquí entre nosotros, porque eso ya nos ayuda a conseguir nuestro objetivo, que no es otro que el nombre de Teulada Moraira pues suene lo máximo posible a nivel nacional, a nivel internacional, y por tanto que consigamos nuestro objetivo, que es la promoción turística del municipio. Además, el evento en sí mismo está resultando un éxito de organización, porque hay muchísima gente que se ha implicado y han puesto lo mejor de sí mismos para que esto saliera bien. Pues desde hace ya bastantes meses que estamos trabajando para que la población se sienta implicada en este evento, que es para todo el mundo, es un evento abierto, participativo, y por tanto esto se demuestra hoy aquí también con esa ilusión que se ve en la terraza y en la calle. El objetivo es desestacionalizar y hacer que Teulada Moraira, que tiene una temperatura media anual de 23 grados durante todo el año, pues que pueda ser un destino turístico no solo en julio y agosto, sino también fuera de los meses de julio y agosto. Y ese objetivo lo cumplimos con la Gourmet Race y seguimos trabajando para que podamos cumplirlo con otros eventos también. Sin duda, ya estamos pensando en ella, ya tenemos proyectos para ampliar todavía más lo que se ha hecho este año, y desde luego nada más acabe esta Gourmet Race sacaremos conclusiones y empezaremos a trabajar para la tercera edición. El Club Náutico, la valoración que hago es de consolidación. El año pasado fue una apuesta muy importante y este año creo que el objetivo, que era consolidar la regata y la proyección de la misma, se ha conseguido. Entonces la valoración, lógicamente, muy positiva. Es muy importante que dentro del jurado haya una figura representativa, una figura conocida y fuera de duda, porque esto le da muchísimo más realce, no solo a las regatas, sino también a la propia Gourmet Week, en la que estamos inmersos con motivo de esta iniciativa del Patronato de Turismo. Hemos cubierto todas las expectativas y de hecho pues han habido varias embarcaciones que querían participar y no ha sido posible por todo lo que es la operativa de tiempo, de espacio, en fin, toda la programación.